Vida. Un espacio para reciclar el dolor y compartir nuestras experiencias, fortalezas y esperanza, para que juntos encontremos la salida a malos hábitos, defectos de carácter, heridas y frustraciones del pasado. Preparémonos para alcanzar la restauración del corazón y la libertad integral que Dios nos ofrece a través de Jesús. Porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Hechos 4:20. Bienvenidos a Compartiendo la Vida. Iniciamos entonces con Compartiendo la Vida en una nueva serie que se llama Límites, difícil pero no imposible ponerlos. ¿Y qué te parece si antes de iniciar entonces y arrancar con todo el contenido que tenemos para hoy, oramos como siempre lo hacemos al inicio de las transmisiones? Así es, vamos a orar entonces. Señor Jesús, te damos gracias, te bendecimos, gracias por darnos la oportunidad de estar iniciando una nueva serie que tú has puesto en nuestro corazón. Te pedimos que nos respaldes, que hables a la vida de cada uno de nosotros y que podamos crecer y que tu Espíritu Santo traiga transformación a nuestra vida. Y que esta palabra llegue a todo aquel que lo necesite, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, empezamos entonces, el porqué de esta serie Límites. ¿Cuál es la razón de que empecemos a hablar de los límites? Y es que hemos hablado mucho acerca de la codependencia. Hablamos de cómo nos podemos enganchar con un familiar, con un esposo, con amigos, con algún compañero o compañera de trabajo, cómo nos podemos tener una relación que no precisamente es una relación sana, por eso se llama codependencia. Empezamos a vivir la vida de otras personas y no estamos viviendo nuestra propia vida. Hay un precio que se paga que es muy alto por tratar de resolver los problemas de las otras personas. Entonces, a raíz de todo lo que hemos hablado de codependencia, que en este tiempo, pues de la pandemia o de esta cuarentena, tuvimos muchas oportunidades de platicar. En Aglow hace más o menos 15 días estuvimos hablando acerca de la codependencia. Hablamos también en la conferencia de familia de Iglesia Vida Real hace más o menos un mes y 15 días. Y también tuvimos varios programas hablando de la codependencia. Y es que la codependencia, para poder salir de la codependencia, necesitamos aprender a poner límites. Y por eso, si tú ves el eslogan, dice límites, difícil de ponerlos, pero no imposible. Pero no imposible. Y hoy en la mañana que yo grababa un video para Instagram y hacer la publicidad e invitarlos, yo leí una cápsula M que dice: no dejes que los problemas de los demás absorban tu vida, al punto de que no tengas tiempo para identificar o resolver los tuyos. Y es que cuando no tenemos la capacidad de poner esos límites, comenzamos a vivir la vida de las demás personas, olvidándonos de nosotros mismos. Y eso, pues, ya María José lo decía, lo hablamos en esas conferencias de familia, lo hablamos con el Ministerio Aglow, y también hubo una versión de GPS en Iglesia Villarreal, donde hablamos un poquito acerca de la codependencia. Y es que sucede que hablar de la codependencia, pues es un poco complejo, tal vez identificarse como codependiente con todo lo que hemos ido comprendiendo, con todo lo que hemos ido hablando, no resulta al final no tan difícil de identificarnos como codependientes. Pero después de todo lo que hemos hablado. Después de todo lo que hemos hablado. Porque si alguien nos está escuchando por primera vez, codependencia es difícil admitirla. Pero tomando en cuenta que estamos aquí en este proceso y que ya hemos estado bastante empapados de la codependencia, pues podríamos decir que esa parte tal vez ya la tenemos identificada. No voy a decir que es fácil, pero ya la tenemos identificada. Sin embargo, no sabemos qué es lo que tenemos que hacer para salir de ella. De hecho, María José, alguien que no puede poner límites es probable que esté padeciendo una codependencia, ¿verdad? Entonces, ahí están las dos aristas, tanto para aquel que está viendo la serie porque quiere aprender a poner límites, como a las personas que ya, como tú decías, se identifican como una persona que padece de la codependencia. No que es codependiente, padece la codependencia. Recuerda que nosotros somos hijos amados del Señor y luchamos contra malos hábitos, frustraciones y heridas del pasado que atormentan nuestro presente. Y como base, parte de este material como base tiene el libro Límites del doctor Henry Cloud. De hecho, él tiene una página que se llama Límites.
Sí, ¿Ah, solo sí? que la tiene, se llama en En inglés. English. ¿Cómo se dice en English? Pero tú puedes buscar al doctor Henry, Limitation. al doctor Henry Cloud en todas las redes sociales. Ahí aparece y da muchos tips y muchas perlas. Por ejemplo, en este libro, Límites, que tiene como eslogan cuándo decir sí, cuándo decir no, y en letras un poco más fuertecitas de color nos dice tome el control de su vida. Y es que definitivamente cuando no tenemos límites en nuestras vidas, cuando no le hemos puesto límites a otras personas, cuando no hemos marcado y delimitado esos límites que la mayoría de veces son límites imaginarios, o sea, no los vemos, pero necesitamos ponerlos, entonces estamos perdiendo el control de nuestra vida. Por eso no sabemos por qué estamos arrastrando los problemas de otras personas y es porque no hemos puesto límites. Así es. Entonces vamos a iniciar con este programa. Nos llevará más o menos 3 jueves a hablar de límites y creo que nos vamos a quedar cortos, pero la intención es traer temas que sumen al proceso de Celebremos la Vida. Yo sé que muchos, cuando alguien me preguntaba, mira, ¿qué diferencia hay entre el programa del jueves y el programa del martes? Yo le decía, el No programa lo has visto. sí, el programa del jueves lo que pretende es hacernos sensibles, ¿no? Es prácticamente abrir la herida a decir necesito ayuda. Y entonces para eso están los programas de los martes donde vivimos el proceso de sanidad del corazón. Si usted dice, pero ya empezaron, no importa, escríbanos un messenger a la página de Facebook del Ministerio Celebremos la Vida o también puede enviarnos un WhatsApp al 502, si usted vive fuera de Guatemala, 502 30 52 12 45 y con gusto vamos a poder guiarlo por todo el proceso de sanidad del corazón. Comencemos entonces, María José, a definir entonces los límites. No, pero me estoy riendo, tal vez para que también te rías tú. Dice Minor, a la Tortrix límite se diría boundaries. Ah, boundaries. Gracias, Minor. Tenía que ser Minor. Sí, a la Tortrix. Entonces, queremos empezar diciéndote, los límites definen nuestra alma, contribuyen a cuidarla y a preservarla. Escucha esto. Los límites definen el alma, contribuyen a cuidarla y a preservarla. Y es que vamos entonces a empezar a comprender la importancia de poner límites y conforme avancemos en los otros programas también te vas a dar cuenta que hay mitos respecto a los límites, que si los ponemos nos van a rechazar, que si los ponemos somos malas personas y principalmente si somos hombres y mujeres cristianos. Proverbios 4:23 nos dice, sobre toda cosa guardada, todos nos sabemos, creo yo, la mayoría de nosotros, por lo menos si somos de Iglesia Villarreal, sabemos de memoria este versículo, Proverbios 4:23, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón porque de él mana la vida. Necesitamos poner límites para proteger entonces nuestro corazón. Los límites nos van a ayudar a cuidar nuestros corazones. Eso es lo más importante porque cuando los límites dice que contribuyen a cuidar y a preservar nuestra alma, es que van a ayudarnos a proteger nuestra mente, nuestras decisiones, ¿qué era lo que está en el alma? Pensamientos. Nuestros pensamientos también. Sentimientos. Y nuestras emociones y nuestros sentimientos. Ahora, los límites no son murallas, sin embargo, nos enseñan a proteger nuestro espacio, ¿verdad? Necesitamos entonces entender que nosotros necesitamos como personas un espacio que quizá estamos permitiendo que las personas transgredan, ¿verdad? A pesar de que puede ser un esposo con una esposa, pero hay límites que tenemos que poner también. Y de eso vamos a hablar, ¿verdad? Ahora, levantar murallas, ¿verdad? Murallas ¿verdad? significa... Rite. Yo sí me río de mí. Levantar murallas y para protegernos, lo podemos hacer, ¿sí? Podemos o poner los límites sanos o levantar esas murallas que nos van a apartar también de tener relación con otras personas. Eso no sería un límite sano. Sin embargo, los límites sanos, que ese es el objetivo también de estos programas, que sepamos que existen límites sanos, que sí los podemos poner en amor. Esos límites sanos nos van a ayudar a levantar esas barreras o murallas, pero para deshacernos de lo malo, para hacerle frente a lo malo. No vamos a levantar esas murallas para aislarnos de las otras personas, sino que vamos a levantar también esos límites, pero para hacerle frente a esas cosas malas o al pecado. Así es. Dios es un Dios de límites. El concepto de límites proviene de la misma naturaleza de Dios. Dice que Él tiene claro y nos dice lo que es bueno y lo que es malo.
le hace frente al pecado y permite que vivamos las consecuencias de nuestras malas decisiones. Así es. Y eso es importante que sepamos. Dios es un Dios de límites porque Él quiere protegernos. Sin embargo, en ese libre albedrío que nos da, en esa libertad de que nosotros podamos tomar decisiones, tenemos que estar claros que si transgredimos nuestros límites, entonces vamos a tener y vamos a sufrir esas consecuencias. Desde el principio de la creación, si tú te das cuenta, Dios puso orden y empezó a poner esos límites dentro de su propia creación. Puso límites en el horizonte, puso límites donde se une el cielo y la tierra, puso órbitas prefijadas por Él, creó los planetas, los puso en ciertos lugares y también ordenó las medidas de la tierra, encerró con puertas el mar para que no se salieran las olas. Y esos versículos y todo este contexto de cómo Dios puso límites lo podemos encontrar en Job 38, 8 y 11. Y de hecho yo te quiero contar, este libro de límites de Henry Cloud, si una característica tiene es que está lleno de la palabra del Señor. Muchas de las explicaciones que da el autor, que lo acompaña también el doctor John Townsend, está basado en la palabra del Señor. Entonces es una buena herramienta para que tú aprendas más acerca de los límites. Dice, cuando ponemos límites y el Señor no está presente, se van a convertir en resentimiento, límites en un corazón herido, y no es bueno, y vamos a estar hablando de eso. En Génesis 2, 16 y 17, es en el jardín del Edén, también puso los primeros límites para el ser humano, para que no comieran del árbol del bien y del mal, pues si lo hacían, morirían. Entonces podemos ver que desde Génesis, como les digo, en el capítulo 2, del 16 al 17, nos dice que Él desde el jardín puso límites para que el hombre no hiciera lo malo, ¿no? Y ya te mencioné entonces que Dios ha puesto esos límites. Dios, si tú te pones a pensar cuáles son esos límites que Dios te ha puesto, te aseguro que podrías hacer un listado de esos límites que Él te ha puesto. Sin embargo, ¿cuántas veces nosotros mismos hemos transgredido esos límites que Dios nos ha puesto? Nos dio ese libre albedrío que yo te estaba mencionando para que coloquemos límites importantes en nuestra vida. Somos responsables de esos límites y eso queremos que también pueda quedarte claro. Somos responsables de esos límites. Si bien Él nos pone límites a nosotros, nosotros somos responsables de ponerle límites a otras personas. Él no va a poner los límites por nosotros. Es lo que hablamos tanto en el proceso. Él no va a hacer aquellas cosas que a mí me corresponden hacer. Si yo permito que alguien abuse de mí porque no he puesto límites, no es responsabilidad de Dios. Así es. Es mi responsabilidad porque yo no he sabido cómo poner límites. Y esto me recuerda a otra de las cápsulas AM que utilizamos con María José en un sitio que tenemos como un perfil público de María José y mío que se llama Cápsulas AM. Un día subimos una frase ahí que decía algo así. Dice, el libre albedrío no es un juego al azar. Si haces el bien, recibirás bendición. Y termina diciendo, haz lo correcto. Eso quiere decir que no vamos a poder, no es, haz el bien a ver cómo te va. Haz el mal, tal vez te va bien. No es un juego al azar. Desde Deuteronomio, el Señor nos dice, si haces el bien, vas a tener bendición. Si haces lo que no es correcto, vas a tener maldición. ¿Por qué Dios nos pone límites, María José? Yo quiero hacerte esa pregunta. ¿Por qué Dios nos pone límites? Nos pone límites primero hay dos razones por las que nos pone límites, ¿sí? Pueden haber más razones, pero nos vamos a enfocar en dos razones por las cuales Él nos pone límites. La primera de esas razones es que esos límites nos sirven como protección, porque Dios desea protegernos a nosotros de los peligros de la naturaleza, de accidentes, de ataques de otras personas o ataques del enemigo principalmente. Nos pone límites también para que comprendamos que vamos a pasar una línea. Y es que, mire, una característica de los límites es que son líneas bien delgaditas, ¿verdad? Así es. Que en cualquier momento nos podemos pasar de esa línea. Entonces, Él nos pone límites para que nos protejamos del pecado, ¿sí? Esa es otra de las razones o parte de esas razones por la cual Él nos pone límites. Y la palabra transgresión del latín significa atravesar o sobrepasar. Es cuando no respetamos o saltamos más allá de las normas que Él nos ha puesto. Dios nos pone límites entonces, para resumir esto, como protección contra
otras situaciones que se dan a nuestro alrededor, límites para protegernos de algún tipo de relaciones que no son sanas, pero también nos pone límites para que nosotros tengamos cuidado con el pecado. Entonces, si te das cuenta, Dios sí es un Dios de límites y su palabra está llena de límites, aunque no diga la palabra, este es el límite para que no hagas, pero sí está implícito el hecho de que Dios nos pone límites. Entonces, la primera razón, ¿cuál es? Apúntenla ahí, como protección. Y la segunda razón es que Dios nos pone límites por diseño divino. Dios tiene un diseño, ¿no? Tiene un diseño para nuestra vida, para lo cual nos ha puesto límites. Cuando nosotros sobrepasamos los límites puestos por Dios, hay consecuencias y serán buenas, María José. No creo que sean buenas. Y eso es lo que estábamos hablando. Y es que el libre albedrío no es al azar, amigos. O sea, si usted hace lo correcto, tendrá bendición. Si hace lo incorrecto, tendrá maldición. Suena dura la palabra, pero así es. Entonces, si nosotros no respetamos los límites, vamos a tener consecuencias que no son buenas. Ahora, sí, yo quería comentar algo aquí. ¿Te das cuenta de la importancia entonces de que podamos comprender que primero nosotros tenemos que respetar los límites que Dios nos ha puesto, ¿sí? Se trata de que nosotros seamos conscientes de que hay límites que Dios nos ha puesto y que nosotros tenemos que respetar. Tal vez no conocemos esos límites que Dios nos ha puesto, pero conforme tengamos esa relación con Él, conforme entremos en su palabra y comprendamos las cosas que Él preferiría que nosotros no hiciéramos, vamos entonces a caer en cuenta que hay límites que Dios nos ha puesto desde un inicio porque nos creó con un propósito y ese propósito muchas veces se ha tergiversado y no se ha llegado a cumplir por esa falta del respeto a los límites que Dios nos ha puesto. Entonces, si Dios nos puso límites y nosotros no los respetamos, entonces no podemos quejarnos a veces de que la gente no respete los límites que nosotros estamos poniendo. Aunque Dios siempre nos va a poner límites en amor, esa es otra cosa que yo te decía, siempre los límites que Dios nos pone son límites que son puestos en amor, no son como un castigo, no son como un jalón de orejas, sino que esos límites están puestos en amor por una de las razones que leímos y es por protección. Y entonces nosotros tenemos que aprender a poner límites y a ponerlos con amor, porque, mira, ¿puedo seguir hablando? Sí, por favor. Aquí te escuchamos todos. Yo tengo oportunidad de participar en un programa de radio que se llama Esencia, valga la publicidad, es un programa de radio para mujeres que todo hombre debería de escuchar, jueves a las 9:30 de la mañana por la 99.7 El Camino. Ya, cierro el paréntesis de la publicidad. Y ahí tuvimos oportunidad de leer este libro, Límites, y fue la lectura tan intensa, ¿sí? Fue tan intensa y tuvimos el chance de leerlo despacio, no íbamos corriendo para poder comprender y que nos quedara claro todo lo acerca de los límites, que casi nos tardamos un año, si no es que fue un año en la lectura de este libro. Y una de las cosas que yo comprendí es que cuando yo pongo límites, la primera que tiene que respetar esos límites que puso soy yo, ¿sí? Porque si yo estoy tratando de poner un límite que yo misma transgredo, producto de la manipulación quizás de la otra persona, de la culpa que me genera el hecho de poner límites, entonces ese límite va a desaparecer. También aprendimos en este libro, y eso es algo que quisiéramos que tú, con lo que tú te quedes, poner un límite no es fácil, no se hace de un día para otro, sino que es un proceso de aprendizaje a poner límites. Quisiéramos ponerlos de la noche a la mañana, por supuesto, cuando nos damos cuenta de que por no poner esos límites estamos sufriendo y estamos pagando las consecuencias de no haber puesto esos límites. Los quisiéramos poner rapidísimo y que funcionaran, pero es un ejercicio, vamos a ir ejercitando poco a poco el hecho de poner límites. Lo importante es poder reconocer, no he puesto límites en esta situación, no le he puesto límites a esta persona y por eso van 20 años, 30 años
o la cantidad de años que sea en este mismo círculo vicioso, y a veces no podemos salir de una situación porque nosotros mismos somos responsables de no haber puesto límites. Ya. Siguiente pregunta, María José. No Por un momento ahí. pensé que te estaba entrevistando. Ya se me olvidó qué iba a decir. No, estabas hablando de que Dios nos pone límites, ¿verdad? Y nosotros somos los primeros que tenemos que respetarlos. Así es de que quizá en este momento estamos en una relación de codependencia, con una relación enfermiza, incluso un vínculo, usted se recuerda a ese tema que dimos de codependencia, un vínculo que se enferma se convierte en una atadura. Y la codependencia es eso, una atadura del alma que ata nuestros sentimientos. Quizá inició porque esa relación Dios había dicho no, y nosotros nos saltamos ese límite, ¿verdad? Entonces, por eso nosotros tenemos que sanar el corazón para poder poner esos límites en amor. Pues no tengo ninguna pregunta acá. Dice, sigamos porque te estaba poniendo atención y quería, es que estaba abriendo la página que no me desplegaba. Vamos a hablar entonces, poner límites. ¿Qué es poner límites, María José? Y eso sería bueno que pudiéramos empezar ahí a interactuar ahorita en este live. ¿Qué crees tú que es poner límites? ¿Cuál es el significado de poner límites para ti? Porque puede ser que tengamos un concepto equivocado de poner límites, ¿sí? Así y es. Uno de esos conceptos puede ser, los voy a poner porque estoy enojada y porque ya no aguanto y no tolero esa situación, y así no sirven, ¿verdad? Así no es, porque ¿sabe qué es lo que pasa cuando usted pone un límite y el corazón no está sano? La culpa va a venir porque tiene un corazón no sano. Y entonces cuando viene la culpa, usted quita ese límite. Entonces sus límites no funcionan de nada, ¿verdad? Si los está poniendo de resentimiento, entonces la culpa los va a poner en enojo. o en enojo, igual se le va a pasar el enojo y ese límite no va a permanecer. Cuando usted primero sana su corazón, entonces usted va a poner el límite de la manera correcta. O sea, pone el límite, pero se dedica a vivir un proceso de sanidad, va a buscar ayuda con otras personas. Entonces usted va a poder con un corazón sano mantener esos límites. Y entonces cuando usted es capaz de mantener un límite, a la otra persona se da cuenta que no puede transgredirlos, empieza a pagar las consecuencias de sus malas decisiones. Y es ahí cuando tanto la persona que no ha podido poner límites, pero ahora sí los puso, empieza a recuperarse, como esta persona, pues tiene que reaccionar. Quizá siga en su desorden y va a ir a buscar más dolor, o quizá reaccione, ¿verdad? Pero es importante entonces el tema de los límites, tanto para la persona que está sufriendo de codependencia, como la persona que tiene alguna adicción. Necesita que le pongan límites. Sí, y por supuesto los límites no solamente se le ponen a una persona que tiene algún problema de adicción, los límites se aplican para todas las circunstancias, para todas las situaciones donde nosotros estamos cargando con una responsabilidad que no nos corresponde, cuando estamos sufriendo por la condición o por los actos de otra persona. Entonces podríamos decir, conforme a lo que estábamos platicando con Alejandro, que los límites se deben de poner en sobriedad, ¿sí? Los límites se deben de poner en sobriedad emocional. ¿Estás de acuerdo? Sí, estoy de acuerdo. Los límites se tienen que poner en sobriedad emocional, no en enojo, no en frustración, pero tampoco en tristeza y tampoco en culpa, porque si no, no van a funcionar. Dios puede dar la estrategia para poner esos límites. ¿Qué es poner límites entonces, María José? Poner límites significa, ahí era que te estábamos pidiendo que pusieras. Los límites pueden ser advertencias que nos ayudan a evitar conflictos, muy bien. ¿Qué son los límites? ¿Qué significa poner límites? Y vamos a ir explicando, tratando de explicarte si se da la oportunidad cada una de estos comentarios que te vamos a hacer, y es tomar las riendas, ¿sí? Es una de los conceptos que tenemos de poner límites, pero no tomar las riendas de la vida de otra persona. No, es que lo que pasa es de que has dejado que tu vida la maneje la otra persona, que quizá está en un desborde emocional. Entonces, cuando uno pone los límites, entonces se empieza a fijar en uno y por eso tienen que ser con un corazón sano, y recomendamos un programa como el de Celebremos, que es cristocéntrico, ¿verdad? Es que eso es un buen punto, porque yo no voy a poder poner límites si no he pasado también un proceso, porque tengo que ser consciente de las razones por las cuales yo no puse límites. O quizá los has querido poner, pero no has sabido cómo hacerlo.
y cómo hacer que esos límites sean inamovibles, porque un límite que se mueve deja de ser límite, ¿verdad? Yo pongo una regla, pero yo soy el mismo en transgredirla, yo soy el primero en transgredirla, o no respetar que la otra persona, ¿sabes qué? Voy a ser buena gente. Cuando yo no he entendido por qué no puedo poner, por qué debo poner ese límite, es cuando ese límite no funciona. ¿Qué es poner límites? Decir no cuando no quiero algo y sí cuando lo deseo o lo necesite. Ajá, y es que esa palabra no puede causar un poco de conflicto muchas veces porque nos enseñaron a que no era tan agradable estar diciendo no, depende, ¿sí? Por eso tiene que ser con un corazón sano y les vamos a pedir, no se quede con solo esta parte del programa. Escuche la serie completa porque entonces vamos a entender cuál es el balance entre decir no y decir sí. Sí, si te das cuenta, no solamente poner límites, no solamente significa tener que decir no, ¿sí? Sino que en algunas oportunidades poner esos límites va a tener que, significa decir sí cuando yo deseo o cuando necesito algo. Entonces está de las dos vías, aunque normalmente relacionamos los límites con el hecho de decir no y precisamente esa es una de las cosas, creo yo, que nos cuesta más comprender a nosotros los cristianos, ¿verdad? ¿Cómo yo voy a decir que no? ¿Cómo voy a decir que no a alguien que me necesita? Pero creo que por ahí adelante también tenemos un poco de respecto a ese tema, pero tenemos que aprender a decir no. Y poner límites es no dejarme llevar haciendo lo que los demás quieren por no querer ser, por no crear conflicto, ¿verdad? Esa es una, porque por no crear conflicto, ahí mejor no voy a decir nada. Sí. Y entonces eso es aceptar seguir viviendo en una vida ingobernable. Pero cuando yo vengo y digo, no me dejo llevar por no crear conflicto, pues ahí empiezan a los límites a cobrar sentido. Sí, y es que respecto a lo que Alejandro estaba mencionando, es no dejarme llevar por lo que los demás quieren, por no crear conflicto. Creo que a la mayoría de nosotros nos ha pasado, yo hablo por mí. En una temporada de mi vida decía yo, no voy a decir que no voy a decir que no, porque prefiero que haya paz, ¿sí? Y nosotros hemos oído muchos testimonios de gente que nos dice es que mejor no digo nada porque si no empiezan los problemas. Entonces no pongo límites con tal de evitar los problemas, pero al final los problemas están. Es esa paz, ¿cómo es que decís paz tú? Negativa. Es esa paz negativa. O sea, simplemente hay ausencia de conflicto, pero no hay paz. Y en cualquier momento se va a explotar, ¿verdad? Por no querer enfrentar un conflicto pequeño, vamos a decirlo así. Después lo va a tener que enfrentar de todas maneras. Entonces, cuando usted empieza a poner límites, empieza a dejar de decir, bueno, no me importa cada conflicto, pero aquí voy a parar esto. No me importan las consecuencias porque lo que sucede es que a veces no queremos poner límites por no afrontar las consecuencias de lo que va a suceder, porque poner límites no le agrada ni al que los pone muchas veces, ¿sí? Porque hay que ponerlos, pero le agradan menos a quien se los estás poniendo. Y yo quisiera recomendarles una de las lecciones del módulo número 3 de Celebremos la Vida, que es la loma resbaladiza del conflicto, ¿verdad? Porque usted tiene que aprender a poner esos límites en ese proceso de ser pacificador, ¿verdad? Ni va a agredir ni va a huir, sino que va a tratar de buscar las respuestas de paz y que algunas veces va a necesitar alguien que medie en un conflicto, ¿verdad? También poner límites significa decir hasta aquí, ya no más, no voy a continuar tolerando esta situación, no voy a continuar tolerando esta agresión, no puedo continuar hasta aquí porque no puedo continuar con esas faltas de respeto, hasta aquí porque no puedo continuar con, ponle nombre tú, ¿a qué? Pero poner límites significa hasta aquí, pero ese hasta aquí de nuevo es con tus emociones lo más sobrias posibles. Así es. Es no dejar que invadan mi intimidad también. Así es. ¿Por dónde estamos? No dar por hecho que cualquiera puede opinar, manipular y exigir sobre mi espacio personal. Eso es también poner límites, no dar por hecho que cualquiera puede opinar, puede manipular y exigir sobre mi espacio personal, porque los límites también, parte de los límites que existen son los límites físicos,
¿sí? Yo puedo poner esa barrera, ese límite donde nadie puede tener un contacto conmigo, no puede invadir mi espacio personal, mi espacio físico, no puede opinar sobre mis decisiones, sean malas o sean correctas o sean incorrectas. Yo puedo ponerle límites a alguien de que no puede dar. Miren, hay algo que siempre he dicho, no hablen por mí, por favor. Siempre digo, a mí, no hablen por mí, no dispongan por mí, no opinen por mí, porque yo considero que tengo la capacidad de tener un criterio propio, pero eso lo he aprendido conforme he ido sanando mi corazón. Entonces, es parte de poner límites, que la gente sepa que no puede dar una opinión por mí, que no puede transgredir un espacio físico, por ejemplo. Yo no permito que pasen de este espacio, siempre que sean siendo límites sanos. También poner límite es distinguir entre lo que quiero y lo que no quiero hacer, ¿verdad? Muchas veces estoy viviendo una vida ingobernable, una relación que probablemente hay violencia intrafamiliar, pero no puedo poner límites. Es obvio que no quiere vivir así, pero no puede distinguir, entonces no puede poner los límites. Entonces, poner límites es comenzar a distinguir entre lo que quiero y lo que no quiero hacer. Y es que eso nos cuesta un montón porque estamos en relaciones a veces tan enfermas que no podemos distinguir qué es lo que quiero hacer y qué no es, y qué es, y qué sería, y lo que no quiero hacer, ¿sí? Entonces, estamos tan metidos en esas relaciones enfermas que ya perdemos la capacidad en algún momento de saber qué es lo bueno y qué es lo malo, hasta dónde tengo que permitir un trato, específicamente un trato, hasta dónde tengo que permitir cierto tipo de palabras. Entonces, poner límites nos va a ayudar entonces a poder distinguir lo que quiero hacer de lo que no quiero hacer. También poner... Sí, es que decir, bueno, seguí tú mejor, no, decir, me perdí que estabas, porque estábamos siguiendo algo y no hay modo. Bueno, decir no quiero, aunque esto represente dolor a otra persona. Dolor que muchas veces la otra persona está sobredimensionando, que no es catastrófico, y entonces, ¿qué es lo que pasa? Como yo no lo estoy haciendo con un corazón sano, como no estoy convencido de lo que estoy haciendo, entonces voy a ser fácilmente manipulable y ese límite no va a ser rígido, ¿no? Poner límites es también hacerlo principalmente con las personas a quienes más amamos. Escucha esto. Poner límites es hacerlo con las personas que más amamos. ¿Y sabes por qué? Porque ponerle límites a las personas a las que más amamos es de los límites más difíciles. Es ahí donde nos va a costar. Por eso es que permitimos a veces faltas de respeto en el matrimonio, permitimos que un hijo con una adicción nos esté arrastrando, permitimos que nuestros padres, ¿por qué no?, se aprovechen de alguna situación en la que nosotros estamos involucrados por el hecho de no poner límites. Te tiene también que quedar claro entonces que los límites que le vas a poner a quienes más amas son los que van a resultar más complicados de poner. También poner límites es no dejarme, no dejarme ¿qué? Se me olvidó qué iba a decir. No dejarme llevar por los chantajes de las demás personas, chantajes emocionales o por miedo a ser egoísta o egocéntrico. Esto es un error frecuente, ¿verdad? No dejarme pues tener esos problemas con las demás personas, ¿verdad? Así es. También poner límites no es confundirme con frases como lo hago por tu bien, porque el cariño pues puede hacer que esto que nos confundamos, ¿sí? Tienes que tener claro que las frases como lo hago por tu bien no van a funcionar tampoco cuando pones los límites se ponen porque es necesario ponerlos. Ok, vamos a continuar entonces, si quieren vamos a saludar y a interactuar un poco con las redes sociales, vamos a ver qué. ¿Tenés tú algunos comentarios ahí en tu... Vamos a ver si hay alguien por aquí. Vamos a saludar a Leslie, también saludamos a Alice y a Jorge, qué alegre tenerlos por acá. Saludos para Mónica, para Mimi, para Judel, y dice, el espacio es vital. También saludos para Julio César, para Gina, para Lilian. Selvi González dice, paz negativa, me gusta ese término, y es que
lo aprendimos y lo hemos vivido en carne propia, ¿verdad? Esa paz negativa. Hugo dice, menos al que se le ponen, seguramente se estaba refiriéndose a que no es agradable poner límites y menos a quien se le ponen. Ani nos dice, para respetarnos y respetar al otro, poniéndolos con equidad, refiriéndose a los límites, se tiene derecho a no pensar igual, pero viviendo en familia o pareja es importante ser congruentes con nuestra escala de valores. Aquí hay una pregunta, dice Liz, ¿cómo distinguir lo que sí quiero con lo que no quiero hacer y con lo que me conviene hacer? ¿Qué responderías, María José? ¿Repetí? ¿Cómo distinguir lo que sí quiero con lo que no quiero hacer y con lo que me conviene hacer? Esto me recuerda a la naturaleza pecaminosa que describe Pablo en Romanos, ¿verdad? Lo que quiero hacer, eso no hago, y lo que no quiero hacer, eso hago, ¿verdad? Yo diría, ¿ibas a decir tú algo? No. Yo diría que a través del proceso, si nosotros nos acercamos reconociendo, en primer lugar, si ya nos está molestando, es obvio que no es lo que queremos, ni lo que Dios quiere para nosotros, ¿verdad? Y a eso, ese era el punto que yo quería mencionar. Creo que es necesario para distinguir lo que quiero hacer de lo que no quiero hacer, es preguntarle a Dios si Él está de acuerdo con la forma en la que estamos viviendo, si Él está de acuerdo con alguna relación que estamos teniendo. Si hay dolor implícito, definitivamente yo no creo que ninguno. Bueno, a veces somos masoquistas, ¿verdad? Y sí queremos sufrir, pero la mayoría de nosotros queremos huir del dolor. Entonces, ¿cómo distinguir lo que quiero hacer de lo que no quiero hacer? Es primero preguntándole a Dios y con base también a su palabra. Y segundo, ¿qué tanto sufrimiento hay en lo que estás haciendo? ¿Te está doliendo? ¿Te está incomodando lo que estás haciendo? Definitivamente, entonces no estás haciendo lo que quieres hacer. ¿Qué haces si un familiar te deja de hablar durante meses? Tendríamos que conocer más el contexto, porque si estás haciendo lo correcto, ese límite no tiene que moverse, porque esa persona tiene que experimentar que realmente está tocando un fondo por lo que hizo. Pero es sí. muy... Creo muy que en general, algún momento ¿verdad? de estos programas, en los otros 2 programas que tengamos, vamos a hablar un poco respecto a eso, porque definitivamente a quien se le ponen límites no le va a gustar que les pongamos, y puede ser que una de las efectos que tenga el hecho de poner límites es precisamente eso, que se alejen de nosotros y que no nos hablen. Pero también me recuerda una de las lecciones del proceso de pedir perdón, de la restitución, que hay uno de los puntos que habla en las lecciones del módulo número 3, que dice algo así como que yo voy a pedir perdón, pero tengo que estar consciente de las consecuencias, ¿sí? De que tal vez no vayan a volverme a hablar, de que esa relación no se va a establecer de nuevo, ¿sí? No va a haber una reconciliación. Puede suceder también con los límites. Y también yo pongo un límite, la otra persona se aleja, yo no estoy resentido con esa persona, sino al contrario, intercedo porque a esa persona Dios la traiga de regreso con misericordia, ¿verdad? Por eso es que siempre vamos a mencionar que no es lo mismo poner un límite en enojo que ponerlo con una sobriedad emocional, que ponerlo con un proceso, con un acompañamiento, que ponerlo con conciencia, con un corazón sano. Y también ponerlo con conciencia, o sea, ser consciente de que yo estoy poniendo este límite porque ya no voy a permitir X situación. Entonces, poner un límite también entonces es tener un espacio propio, un espacio privado y sano que yo autogestiono, ¿verdad? Eso es importante entenderlo. ¿Quién es el que pone límites? Yo. El único que puede iniciar un proceso para ser libre de la codependencia es el codependiente. Así que busque ayuda. Jeremías 33:6 nos dice, he aquí, yo les traeré salud y medicina y los curaré y les revelaré la abundancia, paz y verdad, ¿verdad? Sí, quería mencionarte algo que estoy ahorita pensando. No solamente el codependiente tiene que poner límites, los tenemos que poner todos. Yo me refería a la codependencia. Sí, aún aquel que no es codependiente, porque tal vez tú dices, yo no soy codependiente, pero bueno, creo que todos tenemos sus rasgos, aunque sea pocos, a veces tenemos rasgos de codependencia, pero suponiendo que no tienes codependencia, igualmente tú tienes que poner límites, ¿sí? Porque tal vez vas a un lugar, tienes que hacer un trámite, tienes que hacer X, alguna situación en particular,
No es alguien, hay personas que tú no conoces con las que no tienes ninguna relación, pero tienes que poner límites, por ejemplo. Entonces, no solamente el codependiente es aquel que tiene que poner límites. Si es que los límites emocionales, entonces, como conclusión de lo que significa poner límites, es que los límites emocionales, porque estamos hablando de esos límites emocionales, nos van a proteger. Eso es lo que provocan los límites, esa protección, y nos permiten entonces conocernos mejor a nosotros mismos, saber qué es lo que queremos hacer, saber qué es lo que no queremos hacer, saber hasta cuándo vamos a decir hasta aquí, saber qué situaciones vamos a permitir y qué situaciones vamos a dejar de permitir. Poner límites nos va a ayudar a asegurarnos de que nuestro comportamiento es apropiado e impide también que ofendamos a los demás o seamos abusados nosotros. Como te dijimos, también esto es de doble vía. Yo voy a poner límites, pero también tengo que aprender a reaccionar correctamente ante los límites que otros me van a poner. ¿Qué sucede cuando las personas no hemos puesto límites? Porque yo en muchas situaciones de mi vida no puse límites, por muchos años de mi vida no puse límites, y entonces la persona que no pone límites o que no ha puesto límites no se da cuenta que está siendo abusada física, emocional o muchas veces intelectualmente. Ese es uno de los riesgos que ocurre cuando nosotros no hemos puesto límites. No nos damos cuenta, o sea, el límite no es algo físico, entonces no nos permite ser conscientes de que podemos estar siendo abusados. Perdemos como la conciencia, creo yo, de que estamos siendo abusados, podemos estar siendo abusados física, emocionalmente, intelectualmente. ¿Cuántas formas de abuso pueden existir? Y perdonen que yo insista en el tema de la codependencia, pero lamentablemente los codependientes o las personas que están sufriendo codependencia, y especialmente los hijos de los alcohólicos, ¿verdad? Ya cuando son adultos incluso, y las personas que están siendo abusadas permanecen en relaciones abusivas porque no han establecido límites a su comportamiento o a los demás, ¿verdad? Sí. Y entonces, como era lo que tú decías, es difícil porque, y yo sé que la próxima serie vamos a tener que hablar de codependencia, María José, pero es difícil porque pensamos que los problemas solo los tiene la otra persona, ¿verdad? No, y nosotros también. Solo el hecho de no poder poner límites a alguien es un problema, ¿o no? Debatamos un poquito. O sea, me gusta que entremos en esa discusión. Polémica. Sí, pero eso cuando ya te diste cuenta. Uh-huh. Pero cuando no te has dado cuenta, el hijo intenta rescatar al papá. Y lo va a estar rescatando, y lo va a estar rescatando, y no se va a dar cuenta cuando ese vínculo entre hijo y papá se enfermó y ya no pudo poner límites. Uh-huh. Ahorita ya nos dimos cuenta y ahora podemos hablar libremente de eso, pero ¿cuántas veces nosotros no pudimos ver esos límites? Y la culpa vino porque se lo estamos diciendo, porque en mi caso voy a hablar de mí, yo lo viví. Para mí era bien difícil ponerle un límite a mi papá y estar pensando que saber dónde estaba, pues. Era bien difícil, sentía mucha culpa, me sentí muchas veces señalado, más siendo cristiano, ¿cómo es posible que no pueda ir por su papá? Pero yo entendí que si yo no ponía un límite, yo no podía tener una familia y desarrollarme a lo que Dios quería que hiciera. Claro, yo le he contado ese testimonio, he tenido que pasar un proceso de sanidad del corazón en el cual yo pude perdonar, me perdoné en primer lugar, después pude perdonar, después pude pedir perdón y puedo vivir como perdonador. Ahora, para poder recuperarse y recobrar su identidad y su autorrespeto, estas personas necesitan entonces establecer ese límite. No, he dicho. Necesitamos establecer entonces límites, aprender a ponerlos. Te vamos a insistir en que los límites que tienes que poner son límites sanos. No te estamos aquí hablando a la loca. Tú puedes empezar a poner límites y ponerlos desde ya, si ni siquiera vas a saber cómo ponerlos. Entonces, esto va a llevar un proceso. Lo importante es que tú puedas comprender que si tú no has puesto límites, seguramente estás sufriendo. No has puesto límites en nombre del amor. Muchas veces sí, es que como si yo lo amo a mi hijo, amo a mi esposo, ¿cómo voy a poner límites? Pero lo único que va a provocar la falta de límites es que las relaciones se sigan dañando aún más. Sí, es que aquí dice,
Celia Ábalos de Ramos. ¿No poner límites te ata a las personas o eso es codependencia? Yo quiero pedirle al equipo de anfitriones ahí en el Facebook que nos hagan favor de poner el link de la conferencia de familia donde hablamos de la codependencia, porque sí, es una atadura del alma y me está atando a las personas. Al final la codependencia es una atadura emocional que nosotros tenemos que romper por dos vías. En oración, una oración de rompimiento, pero también un proceso para poder sanar de esta atadura. Aquí hay un comentario interesante de John Palacios, dice, yo viví mucho tiempo en culpa por mis actos y no podía poner límites porque quería complacer a todos. Y qué interesante que podamos empezar a identificar por qué no podíamos poner límites, porque como queremos complacer a todos, pongo un límite aquí, ay no hombre, no seas malo, ¿cómo lo vas a tratar así? ¿Cómo la vas a tratar así? Tener y conservar entonces límites en nuestra vida. Pues sabes que aquí en los grupos o en los programas de Compartiendo la Vida, precisamente tratamos de temas que es muy difícil a veces que se aborden dentro de la iglesia cristiana, pero que se dan en todas las familias, en todas las congregaciones y en todas las iglesias, y no estoy etiquetando a nadie, pero la falta de límites y la codependencia, vayas a donde vayas, puedes encontrar que hay gente que tiene codependencia y gente que no ha puesto límites. Entonces, tener y conservar límites es lo que vamos a hablar, porque nosotros los cristianos también tenemos problemas con la falta de límites. Así es. Los límites, sin duda, ponen en orden entonces nuestra vida, nos permiten tener una idea más clara de nosotros mismos y nos ayudan increíblemente a mejorar relaciones con los demás. Saber reconocer y establecer límites nos permiten ubicar a los demás en su trato hacia nosotros. Santiago 1:20 nos dice, pues la ira del hombre no obra justicia de Dios. La ira es un mal refugio para la impotencia de la codependencia. Cuando nosotros no ponemos esos límites, nos vamos a frustrar y pueden pasar dos cosas. Hay una frase que leí en un libro de codependencia que dice que antes de ser adicto fui codependiente. Uh-huh. Es la persona que está siendo víctima por no poner límites va a sufrir mucho dolor, mucha frustración y ojo, porque en esa frustración puede abrir una puerta al pecado sexual y resulta entonces que pasa de víctima a victimario. Abrió una puerta, comete un adulterio, empieza a anestesiar su dolor con alcohol y para adicto al alcohol y fue por no poder manejar, o sea, fue esa impotencia. Entonces, la ira también, estalla en ira, y se lo vuelvo a repetir, que es otra de las cápsulas que tenemos en esa página. La ira es un mal refugio para la impotencia de la codependencia. Busque ayuda. Se lo repito, Santiago 1:20, lo voy a parafrasear, pues la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Entonces, ¿qué te queremos decir? Ya casi que para empezar a aterrizar los límites sanos. Para empezar el programa. No, ya hemos hablado bastante. Y eso nos quedan 13 minutos. Los límites sanos nos van a proteger de agresiones, nos van a proteger de malos tratos, nos van a proteger de abuso. Poner límites sanos va a protegernos que quizás caigamos en una deuda, sí, grande que no nos correspondía llevar. Los límites sanos van a mantener nuestro corazón guardado. Te lo leímos en Proverbios 4:23, si no estoy mal, cuando iniciamos. Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón porque de él mana la vida. Quiere decir que cuando yo pongo límites sanos, estoy protegiendo mi alma, estoy protegiendo mi vida, incluso mi vida, no solo mi vida espiritual y mi vida emocional, estoy protegiendo quizás mi vida físicamente. Entonces, que puedas tú tener la guianza del Espíritu Santo para saber en qué áreas de tu vida no has puesto límites, porque pues si nos ponemos a pensar en qué áreas no hemos puesto límites, podemos toparnos con muchas y yo pienso muchas veces y creo que el hecho de poner límites, si tú empiezas a poner límites, a veces te puedes sentir que eres una mala persona, ¿sí? Y el hecho de poner límites te va a hacer creer que puede ser que estás siendo una mala persona porque estás diciendo que no, estás quizás cerrando una puerta, estás dejando una relación, estás
ya dejando que las otras personas sufran las consecuencias de sus malas decisiones, pero al final poner límites entonces te va a proteger. ¿Qué es lo que hace Dios? Y lo platicamos y lo conversamos. Dios pone los límites para tu protección. Eso es lo mismo que tú haces en tu vida cuando tú pones límites. Y ojo entonces, que puede ser que alguien te ha querido poner límites o te ha puesto límites y a ti es el que no te ha gustado. Entonces, escucha también este programa desde ese punto de vista. Alguien necesitó ponerte límites. Cuando yo entiendo que esos límites son los que deben de estar, es donde yo voy a empezar a sanar mi corazón y voy a despertar esa conciencia para poder recuperarme. Estoy hablando del lado de que al quien le pusieron los límites, solo es un ejemplo, ¿verdad? Al quien le pusieron los límites. Cuando entiendo que esos límites es lo que debe de ser, obviamente muchas veces necesité más dolor para lograr entender ese límite, ¿verdad? Pero Contanos. Los límites, en otro programa, los límites van a aclarar dos cosas. Yo creo que para cerrar casi que el programa, los límites me aclaran dos cosas. Primero, la primera de las cosas que los límites me van a aclarar es lo que soy y lo que no soy. Hablando de nosotros mismos, me van a aclarar cuando yo empiezo a poner límites, cuando yo empiezo a definir esos límites, cuando empiezo a darme cuenta de la necesidad de esos límites, voy a darme cuenta entonces de lo que soy y lo que no soy, porque los límites me van a definir y es que el hecho de no poner límites nos va a confundir muchas veces y nos va a llevar a pensar que nosotros somos los responsables o los culpables de las actitudes de las otras personas, del abuso de las otras personas. De hecho, las mujeres que han sido víctimas de violencia intrafamiliar pierden la ¿cómo podríamos llamarle? La conciencia de que quien está abusando es la persona equivocada, pero llegas a creer de tal forma que tú eres la responsable de lo que está sucediendo. Entonces, el hecho de poner límites va a definir quién eres y quién no eres. Y está ese círculo de la violencia, ¿verdad? Que más adelante vamos a hablar de la violencia intrafamiliar. Límites, también, entonces me aclaran sí, lo que soy y lo que no soy, perdón. Me muestra en dónde termina mi persona y dónde comienzan las otras personas y me da ese sentido de propiedad y me permite asumir la responsabilidad por mi propia vida. Quizás nunca te has dado cuenta de que tu cuerpo te pertenece, de que eres responsable de lo que haces y lo que dejas de hacer. No eres responsable de lo que las otras personas hagan o dejen de hacer. Tú eres el responsable de tu propia vida, de tus opciones, de tus decisiones y de todas aquellas cosas que tú hagas o dejes de hacer. El único responsable eres tú. Y la otra es, me aclara mi responsabilidad hacia los demás, porque a veces estoy anclado en esa codependencia, atado almáticamente y como ya dijimos, inició con un vínculo sano, un noviazgo, un matrimonio, papá-hijo, hijo-papá, empieza una relación sana, pero se enfermó. Pero poner los límites van a hacer que se aclare mi responsabilidad hacia los demás. No soy yo Dios. Recuérdese que la primera edición dice eso. Reconozco que no soy Dios, que no tengo el poder, ¿verdad? Gálatas 6:2 nos dice, sobrellevar los unos las cargas de los otros y cumplir así la ley de Cristo. Pero hay que entender cuáles son esas cargas que nosotros tenemos que llevar, ¿verdad? Negarnos a nosotros mismos por hacer lo que otro no puede hacer por sí solo es una muestra del amor sacrificado de Jesús. Es tener la responsabilidad hacia los demás. Sin embargo, el versículo 5 de Gálatas dice, porque cada uno llevará su propia carga. Llevar las cargas de otras personas, llevar las cargas de otras personas porque ellos no quieren hacer cargo de sus cargas, hacerse cargo de sus cargas, o porque nosotros, en nombre del amor, las tomamos por ellos, puede significar llevar pesos agobiantes que nos pueden aplastar. O sea, entonces, y ahí es donde la cosa se complica, porque no le estamos diciendo algo que sea fácil, ponerle límites a un hijo. Miren, es difícil y a nosotros nos tocó en un tiempo donde empezó una serie que hablaba de la gracia de Dios y la misericordia, y usted no sabe cómo nos costó, porque entonces llegamos al momento de confundirnos. Estábamos con María José seguros que era el momento de poner un límite, pero al mismo tiempo estábamos siendo confrontados con la palabra que la gracia de Dios nos alcanzó a nosotros, que si alguien había
había perdonado Dios era a nosotros, que si Dios había tenido misericordia para con nosotros, nosotros teníamos que tener misericordia para con nuestro hijo. Sin embargo, ahí es donde viene el balance. Los estábamos haciendo en misericordia. Estábamos pidiendo a Dios, estamos pidiendo a Dios que lo alcance. Entonces, nosotros tenemos que tener ese balance y entender que si bien sí hay una responsabilidad sobre las demás personas, sobre el prójimo, pero no es a merced de que, por ejemplo, voy a decir algo que una vez le escuché a Ricky Marroquín. Yo no creo, decía él, que una mujer, la voluntad de Dios es que esté siendo lastimada, golpeada y que la vayan a matar en una relación enferma y ella tenga que permanecer en esa casa. No estamos diciendo divórciese, ¿verdad? Pero sí estamos diciendo que hay que poner límites. Y es que muchas veces nos engañamos a nosotros mismos y no entendemos entonces la responsabilidad que tenemos sobre los demás. Sí. Jesús es el que pagó el precio por las personas. Nosotros tenemos que aprender entonces a separar eso. Y es que hay límites físicos, a veces se refería Alejandro a ese tipo de límite que es físico. Yo quiero leerte aquí un comentario. Por no poner límites el día de hoy estoy sufriendo las consecuencias, pero escucha esto. Pero lo más importante es que Dios nos da esperanza de llevar una nueva vida en Él y nunca es tarde. Así es, tal vez has pasado 50 años, 40 años de tu vida, 30, 10, 5, no sé cuántos años sin haber puesto un límite y estás hoy sufriendo las consecuencias del hecho de no haber puesto límites, pero para Dios nunca va a ser tarde y en Él y en Jesús hay esa esperanza de poder llevar una nueva vida, una vida totalmente transformada. Recuerda lo que dice Gálatas 6:2. Podemos ayudar a los otros, claro, a llevar las cargas, a cuando hay una situación compleja, poder ayudar a los demás a llevar esas cargas. Ese es el reflejo del corazón de Jesús y nosotros tenemos que ser como Jesús, imitar a Jesús. Sin embargo, el versículo 5 que Alejandro leyó, dice, porque cada uno debe llevar su propia carga. No eres responsable de llevar la carga de otras personas, de llevar las responsabilidades, las irresponsabilidades de otras personas. Quizás tú te has quedado sin recursos económicos por estar pagando las deudas de otras personas que no las pagan porque tienen un desorden de vida. No porque no puedan, sino porque tienen un desorden de vida. No eres responsable, no estamos diseñados. Escucha esto, no estamos diseñados para cargar con los sentimientos, con las actitudes, con las conductas y con la irresponsabilidad de los demás. No es nuestro diseño. Nuestro diseño es ayudar a los demás cuando no puedan con su carga, pero no cargar una carga que sea tan pesada para nosotros que no nos permita vivir nuestra propia vida. No es el diseño hacerlos responsables de sus sentimientos, de sus actitudes, de sus conductas y de sus irresponsabilidades. Así es que prácticamente estamos llegando al final del primer programa de esta serie Límites. Estamos recién empezando, así que por favor cuéntele a sus amigos y a sus familiares, si usted sabe que este tema le va a servir a alguna persona, que visite la página de Facebook. Aquí se queda el contenido, aquí están las playlists de las diferentes series. Hoy es el programa número 1 o el episodio número 1, porque ahora es de episodio, ¿verdad? De serie Límites. Difícil, pero no imposible de ponerlo. Así es, y los límites van a ser difíciles. Aquí hay un comentario que dice que es complicado y más si se trata de un matrimonio. También ponerlos a nuestros hijos es difícil, es difícil, creo que en todos ponerlos a nuestros padres, a quienes tienen a sus padres todavía deben de ser difíciles conforme van llegando a más edad también, bueno, en fin, va a ser difícil pero no imposible ponerlos tomados de la mano del Señor. Llegamos entonces, sí, ahora al final de este programa y solo si me permitís hacer algunos recordatorios que tenemos, por favor, que uno de esos recordatorios es que el martes continuamos con la lección, si no estoy mal, es la lección número 8, creo yo. 7. Ay, no sé. 7 u 8, ¿quién ganará? Yo digo 8, María José dice 7. No nos recordamos. Por aquí alguien que nos pueda soplar si es 6, 7 u 8, pero continuamos con el proceso. Eso es lo importante de Celebremos la Vida online los martes a las 6 de la tarde, siempre aquí en el Facebook Live. No, ese sería el cierre porque tiene 9 lecciones. Por eso no. Después 4, 5. Era la lección 6, sí vimos.
Rosalba 7. dice que es las 7. Gracias, Bueno, la Rosalba. cosa es de que no se pierda la continuación del Sí. programa de Celebremos Online el martes a las 8 de la noche. Invitación al autocinema. El martes a las 6 de la tarde. 6 de la tarde, perdón. No, ya los está confundiendo. Continuamos el martes a las 6 de la tarde. Y el siguiente recordatorio que quería hacerte es que puedas adquirir tus materiales. Son 3 cosas, ya te dijimos. La primera, que continuamos con el proceso. La segunda es que puedas adquirir tus materiales impresos del proceso de Celebremos la Vida. Consideramos que es una herramienta muy valiosa para que tú avances en la sanidad de tu corazón. ¿Y cómo puedes adquirir los materiales impresos? Escribiéndonos un mensaje directo aquí en la página del ministerio o también escribiendo al WhatsApp más 502 30 52 12 45. Y por último, hacerte el recordatorio también de que puedes acompañarnos en esta aventura de la iglesia en el cine, iglesiavidareal.tv, en el autocinema, perdón, no te vayas a ir al cine, es en el autocinema. Llegas en tu vehículo con toda tu familia y te invitamos a que no te pierdas de vivir la experiencia este domingo 11 de octubre. ¿Y cómo tendrían que hacer para poder reservar su espacio? Tienen que entrar a la página de Iglesia Vida Real y ahí van a encontrar entonces el sitio para poderse registrar. De hecho, vamos a ver si acá en la misma transmisión podemos colocar el link. Es necesario registrar un vehículo, no la cantidad de personas que hagan el vehículo. Es un vehículo por familia, no tiene ningún costo, pero por favor, si se va a registrar 8, 10 y 12, no tiene costo, pero comprométase a que si se registra va a asistir. Así que lo invitamos. Sí, en el navegador puedes poner autocinemavidareal.tv y ahí te lleva directamente al sitio para que puedas reservar tu espacio en el autocinema de Cayala o en el autocinema de Majás. Y ahora sí, eso es todo. No sé si tenías algo más tú. Recuerde, no deje que los problemas de los demás absorban su vida al punto que no tenga tiempo para identificar o resolver los suyos. Que Dios lo bendiga y para los que están pendientes, parte alta del sexto, ganan los Yankees 2-1, así que primero Dios se empata esa. Tienen que ganar hoy. Tienen que ganar, o sea, hasta aquí llegaron. A veces pienso que mejor de una vez pierdan, pero mejor no. Bueno, que Dios lo bendiga, no me distraiga y por favor, nos vemos el martes a las 6 de la tarde para la lección número 7. Rosalba 8. Dijo que 7. Pero bueno, que Dios los bendiga.